En la época de los jueces había uno que era sacerdote y era juez en Israel. Este se llamaba Elí. Él fue un excelente sacerdote, pero no pudo ser un buen padre. No pudo ser contundente con sus hijos, no pudo castigarlo en el momento que era necesario. Sus hijos le trajeron mucha aflicción y su ruina. Él carecía de una firme determinación y esa acción correctiva en el momento justo hacia sus hijos. Dios le señaló los errores de sus hijos, pero él no hizo mucho por corregirlo. No tomó las medidas necesarias. Él tenía otro problema. Estaba más preocupado con los símbolos de su religión. Estaba más preocupado de cómo se hacían las cosas o cómo se llevaba la forma de culto, que por cómo adorar a ese Dios a quien él representaba. Allí, dentro de este santuario, del lugar donde adoraba, estaba el arca del pacto, donde ese arca que representaba la presencia de Dios se había convertido para él en una reliquia que debía ser protegida, en algo que había sido aparentemente con poder hace tiempo atrás y no en este momento, y no debería requerir la santidad necesaria. Y esa arca no cumplía para él esa función, donde allí estaba la presencia de ese Dios que era su protector. Y es muy grave cuando esto sucede, que eso material pueda convertirse en algo tan importante. Y es allí donde lo santo se vuelve secular, donde lo santo se vuelve mundano, donde lo santo se vuelve carnal, donde le damos más importancia, como dicen algunas otras partes de la Biblia, a las figuras, a los actos o a otras cosas antes que a Dios. Aún puede ser más fácil adorar las cosas que podemos ver. Y esto lo saben los religiosos y aún lo sabe el enemigo. Y todos los dicen, más vale una imagen que 1000 palabras. A veces nos preocupamos más por edificios, por personas o aún por las mismas escrituras. Pero debemos recordar que esas cosas no tangibles son poderosas en sí mismas. Hablando de la Biblia también, que la Biblia podemos verla como una leyenda religiosa, o como la ven muchos. Los filósofos la estudian, los brujos la estudian, Satanás la conoce, los enemigos la conocen, pero ellos no la obedecen. O como en muchos lugares la Biblia es tan solamente un adorno. No sé si usted la debe tener así en su casa o ha visto. Yo he entrado a casas donde he visto la Biblia abierta en ciertos capítulos y allí es un hermoso adorno. Y pensando que si la abro en ese capítulo, mi casa va a ser bendecida o protegida. Y la tenemos casi como un amuleto. Cuando la palabra de Dios es poderosa y efectiva. Y la palabra de Dios, o sea, la Biblia, debe ser usada y obedecida por sobre todas las cosas. Amén. Este Elí, como decía, era un sumo sacerdote que juzgó a Israel durante 40 años. Él fue el que vio a Ana cuando estaba allí clamando, llorando, pidiéndole a Dios que le dé un hijo, que fue la madre de Samuel. Dios contestó su oración y Dios le aseguró aún su bendición. Este Elí fue quien educó y entrenó a Samuel
el más grande juez de Israel. Sus hijos fueron llamados Ofni y Fines, contemporáneos también de Samuel, pero ¿qué era lo que hacían estos hijos de Elí? Ellos estaban tomando parte del sacrificio de aquellas ofrendas que eran traídas para Dios en el altar. Además estaban comiendo la carne antes de ser quemada con su grosura. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos, estos hijos? ¿Y por qué era tan grave lo que ellos hacían? Y Elí lo sabía y no los reprimía o no los sacaba de allí. La gente cuando venía, la forma era traer el sacrificio y el sacerdote correspondía que podía sacar con un garfio, sacaba de aquello que era ofrecido a Dios y lo que quedaba allí era para el sacerdote. Pero estos hijos de Elí, aun cuando la gente venía con el sacrificio antes de ser quemado, era casi una extorsión, era casi un precio que debía pagar el oferente antes de llegar a uno ofrecerle a Dios. Y ellos tomaban, y esto era muy grave que ellos puedan tomar de esa ofrenda. Es tomar o es agarrar lo que les corresponde a Dios y adueñarse de eso. Y Dios veía muy mal, con ojos muy malos todo esto. Y aún esto, tomar esa carne cruda era en contra de la ley de Dios. Los hijos de Elí estaban tratando con tal desprecio las ofrendas que eran para Dios. 1 Samuel 2:17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Era muy grande el pecado, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Es muy delicado tomar lo que es de Dios y adueñarse o utilizarlo mal. Las ofrendas se ofrecían para expresar honor a Dios, respeto a Dios, y aún mientras se buscaba el perdón de los pecados de aquel oferente. Y ellos lo tomaban. Pero los hijos de Elí estaban pecando mientras se hacían estas ofrendas, demostrando a Dios, demostrando en el santuario una irreverencia total. También lo que hacían esto, había allí mujeres que servían en el altar y dice que ellos se acostaban con aquellas mujeres que estaban sirviendo allí. Primera de Samuel 2:22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ellos practicaban orgías, robaban de las ofrendas. Era muy terrible lo que hacían estos dos. Y a causa de esto Dios también lo había visto y había prometido y había dicho lo que sucedería con la casa de Elí. Y lo podemos leer en el próximo capítulo, 1 Samuel 3, versículo 11 en adelante. Entonces el Señor dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente, perdón. Estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificio ni ofrenda. Era terrible lo que estaban haciendo estos. Y ese era el contexto en el que estaba viviendo Israel en este tiempo. Ahora, en el capítulo número 4,
Los filisteos habían venido en contra del pueblo de Israel. Y 1 Samuel 4:2 dice, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué os ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de las manos de nuestros enemigos. Ahora querían buscar a Dios, cuando estaban despreciando a Dios. Escuchen. Y envió el pueblo a Silo, era el lugar donde estaba el arca, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, mire a quién los mandaba, a Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ustedes pónganse a pensar cómo Dios iba a responder, o cómo Dios iba a bendecir, o cómo Dios iba a actuar si estaban estos dos sinvergüenzas allí tocando las cosas santas de Dios, queriendo representar al pueblo. Pocas palabras, es como decir, dejar al lobo al cuidado de las ovejas. Eran terribles estos dos. No tenían impunidad, no les importaba nada de lo que hacían. Miren lo que pasó. Versículo 5. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Claro, Israel sabía lo que representaba la presencia de Dios. Gloria a Dios, aquí está su presencia. Ahora sí vamos a vencer. Y dice que la tierra tembló, y más vale los filisteos también escucharon todo esto. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué gran voz de júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decía, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes que ahora no fue así. Estos filisteos que estaban luchando contra Israel y lo estaban venciendo, sabían que Dios, sabían lo que era Dios, sabían cómo peleaba Dios a favor de su pueblo, y decían, antes de que el arca esté, no era así. Pero algo, el enemigo también sabe lo que puede hacer. 8. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos. Pero mírenlo cómo se presentó ahora el enemigo. Decía, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. ¿Cómo puede ser que el arca estaba acá y Dios, tú nos diste, los mismos nos vencieron? Sí, el arca puede ser que estaba, pero Dios no estaba con ellos, a causa de cómo eran ellos. A causa de su infidelidad, a causa de su pecado, a causa de que Dios no puede permanecer en un lugar o con alguien que peque deliberadamente así. Dice, pelearon pues los filisteos, Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron en Israel 30,000 hombres de a pie. Habían muerto 4,000 al principio. Ahora 30,000 hombres más habían muerto. Dios se había apartado de ellos. Y el arca de Dios fue tomada. No solamente eso, sino que ahora esto que representaba la presencia de Dios había sido robada, había sido tomada por el enemigo y la habían llevado cautiva. Escuche, ¿y ahora qué pasó? ¿Cómo fue la justicia de Dios? Dios
cumplió su palabra allí también. Mire, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Con la presencia de Dios no se juega. Dios lo prometió, Dios lo cumplió. Los filisteos sabían que este era el Dios de Israel, conocían su poder, pero debían pelear, debían ser valientes ellos también. El enemigo va a pelear y va a llegar hasta donde Dios le permita. Y si Dios quita la mano, Dios nos libre. Cuando Dios levanta la mano de protección sobre alguien, sabe, el enemigo puede hacer estragos. Y así llegaron a morir los hijos de Elí. Ellos sabían que el arca representaba la presencia de Dios y temían. Es más, mire, los filisteos tenían más temor de la presencia de Dios y del arca que los mismos israelitas. Ahora, cuando ellos secuestraron el arca, lo que hicieron, como eran idólatras, ¿a dónde la iban a llevar? Al lugar, a su santuario, donde ellos tenían sus ídolos. Dice en 1 Samuel 5, 1 y 2, dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón era su dios, y dice que cuando este dios estaba allí, dejaron el arca de Dios, al otro día lo encontraron de rodillas a su Dios delante del arca. Lo habían levantado de nuevo. Entonces, ¿qué pasó al otro día? Dice que encontraron destruida la figura de Dagón, de su Dios. Esto comenzó a causar un temor muy grande dentro del pueblo, pero no solamente eso. Cuando la presencia de Dios llegó, estaba allí dentro de este pueblo enemigo, dice el versículo 6, y se agravó la mano de Jehová sobre Asdod. No se puede jugar con las cosas santas, no podés meter las cosas santas en un lugar impuro, no podés meter las cosas santas en un lugar donde se levantan otros dioses. Dice, y se agravó la mano de Jehová sobre Asdod. ¿Quién es Asdod? Ese era ese pueblo. Y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Cayó sobre ellos una peste y allí comenzaron a tener estos tumores. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque la mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Dios estaba haciendo justicia. Dios decía: yo acá no me voy a quedar. Y a causa de su impunidad también van a tener sus problemas. Dios es justo. Dios no va a permitir que su nombre sea manchado por impuros. Y Dios no iba a permitir que alguien que no era consagrado toque lo sagrado. Que alguien que es idólatra juegue con la presencia de Dios. Dios no lo va a permitir. Estaba allí el arca que representaba la presencia de Dios. Entonces los filisteos decidieron hacer algo. Vamos a devolver el arca. Y para ellos fue lo mejor que pudieron hacer. Cargaron el arca en un carro tirado por bueyes y le dijeron: vayan a donde quieran, que su Dios los guíe. Y dice que el arca llegó hasta Bet-Semes. 1 Samuel 6, 19 dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. ¿Por qué? Ahora, ¿sabes? Si la presencia de Dios es ultrajada, podríamos decir, mal manejada, o manejada por gente que no es consagrada. Porque, ¿qué hicieron estos hombres allí, en este lugar donde llegó? A ver, ¿qué hay acá? ¿Qué es esto? Y empezaron a jugar con esas cosas santas. Abrieron la caja esta que representaba la presencia de Dios. Allí estaba las tablas de la ley, allí estaba la vara de Aarón que reverdeció, y allí estaba
el maná. Pero ellos la abrieron. Y esto para Dios fue terrible, porque habían mirado dentro del arca de Jehová, hizo morir del pueblo a 50.070 hombres. Sí, 50.070 hombres. Quizás más de lo que había pasado en la guerra todavía. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Quién podrá estar delante de su presencia? ¿Quién subirá desde nosotros? ¿Cómo podemos hacer para venir delante de un Dios tan santo? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla vosotros, saquen esta arca de acá, no la queremos nosotros tampoco, vengan a buscarla. Nadie podía acercarse a ella, nadie podía tocar lo sagrado, nadie podía abrir y ver qué había dentro. Y estos hombres se atrevieron a querer tocar las cosas santas. Reconocieron que habían hecho mal y se dieron cuenta que no podían estar de esa manera delante de Dios. El salmista en el Salmo 24, versículos 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? ¿Quién? ¿Quién puede? Ahora, en el versículo 4 responde: el limpio de manos y puro de corazón. Dice: el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. ¿Quién puede estar delante de un Dios tan santo? ¿Quién puede servirle? Aquel que se humilla delante de él. Aquel que vive una vida santa, aquel que vive una vida pura. Y esto es lo que Dios busca para su pueblo. 1 Samuel 7, 1 y 2 dice: vinieron los de Kiriat Jearim y se llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora, esa presencia de Dios estaba en un lugar donde no le prestaban atención, en un lugar donde no lo adoraban, en un lugar donde no era el correcto, en un lugar donde hermanos que la tenían como un mueble más. Dice que Abinadab era un levita, padre de Eleazar, y tenía unos hijos llamados Usa y Ahío. Solo habían santificado a Eleazar para que esté al cuidado. Habían puesto uno, dice: bueno, te santificamos para que vos cuides la presencia de Dios, para que vos cuides el arca. Pero también había otros allí que estaban y que habían quizás visto esa arca como si acostumbrados. Desde muy pequeños ellos estaban allí y un día llegó con todas las pompas y circunstancias, traen una caja dorada, muy bonito, y la ponen ahí, ponen al cuidado de uno. Y eso, no sé, que un día trajeron y lo dejaron ahí, ya hace como 20 años que está ahí. Para mí, ¿y qué representa para vos? Nada. ¿Y vos sabés lo que eso es? No sé. ¿Y te interesa? No me interesa tampoco. Pero ahí está. Es como el agua, no hace ni bien ni mal. ¿Y sabe lo que pasó? A pesar de que 20 años estuvo el arca en esa casa no fue bendecida. Es más, algo va a pasar un poco más adelante. Después la llevan al arca de esta casa a la casa de Obed-Edom. El arca estuvo tan solamente 7 meses con los filisteos. Produjo estragos en medio de ellos.
y la tuvieron que devolver. Luego estuvo en la casa de Abinadab, este levita, durante 20 años y no pasó nada. No hicieron nada. No buscaron cómo llevarla al lugar correcto. Entonces ahora cuando intentan llevar el arca al lugar correcto, asilo donde pertenecía, la cargan sobre unos bueyes y dice que en ese trayecto el arca se mueve y casi como que se iba a caer. Y allí estaba Usa. Usa era uno de los hijos de Aminadab, que él no le importaba nada. ¡Uy, se cae la caja! La tocó y cayó muerto. Dios lo mató allí en el mismo momento por tocar las cosas santas. Cuando uno no está consagrado y toca las cosas santas, va a morir. Ahora dejaron esta arca en la casa de Obed-edom. Geteo dice, él era un portero. Estuvo 3 meses tan solamente allí. Cayó en un lugar correcto. Pero algo sucedió en esa casa. En tan solamente 3 meses cambió la vida de ellos. Dios prosperó sus vidas. Su casa fue ampliamente bendecida. ¿Cómo puede ser? Esa misma arca que en un lugar ocupaba un espacio, era un adorno en la casa de Abinadab, ahora en la casa de Obed-edom traía bendición. Como una Biblia que en muchos casos es un adorno, en otros casos es vida. Como la presencia de Dios que en muchos casos trae muerte, en otros casos trae vida. ¿Cómo puede ser que nosotros un día alabamos a Dios y allí la presencia de Dios está y al otro día no lo queremos alabar y decimos, ay, ¿por qué me pasan tantas cosas? Si lo dejamos a Dios. Dios era el mismo, el arca era la misma, la misión era la misma para ambos, era guardarla. Y podemos ver cómo la casa de Abinadab y la casa de Obed-edom señalan 2 tipos aún de iglesias, 2 tipos de ministerios, 2 tipos de cristianos, 2 tipos de vida. Ahora también nos enseña a nosotros de este estilo de vida. Ahora cuando David va a sacar el arca de la casa de Obed-edom, primero la trató de traer de allá de la casa de Abinadab. Y bueno, y esto les conté ya que los hijos eran jóvenes, particularmente Usa y Ahío. Y Usa no sabía nada, no entendía qué era esta caja de madera, que se habían familiarizado con ella. Y casi, ¿sabe lo que me representa esto? ¿Y vos sos cristiano? Oh, yo soy de cuna cristiano. Yo nací en la iglesia. Me dicen así, sí, y uno cree que porque nace en un garaje es auto. Si tú naciste en una iglesia, bueno, agradece a Dios, pero ahora tienes que conocer al Dios. Tienes que entregar tu vida, tienes que ofrecerle sacrificio, tienes que rendirte delante de Él. No por nacer en una iglesia eres un ángel. Creemos que ser familiarizados con las cosas santas o con las cosas de la iglesia nos da autoridad a tocar las cosas santas. No. Porque debe haber una limpieza, debe haber una entrega, debe haber una humillación, debe haber una consagración a las cosas de Dios. No podemos jugar con las cosas de Dios. A ver, estaba destinado y Dios había dicho que solamente el sacerdote debía tocarlo. Y fue perdiendo la noción de la santidad de Dios y se fue acostumbrando y la cosa fue como alivianándose y haciéndose cada vez, diluyéndose la presencia de Dios, diluyéndose la santidad. Y vamos perdiendo el valor de las cosas santas. Y es cuando de pronto parece que te acostumbras a la unción, pero te acostumbraste a una forma.
Te acostumbraste a algo de cómo se hacía o de cómo se hacía en la antigüedad y Dios ya no estaba allí. Y de pronto ya no puedes ver a Dios en una canción. Ya no puedes ver a Dios en la oración. Ya no encuentras a Dios en las palabras. Ya no encuentras al Dios ese que hace estremecer tu cuerpo a causa de su santidad, a causa de su amor, a causa de su misericordia. Y comienzas a familiarizarte con otras cosas y pierdes la intimidad. Ya no hay respeto, ya no hay reverencia. Y es allí cuando lo sagrado se vuelve profano. Es allí cuando lo sagrado se vuelve mundano. Y hoy lo puede ver en muchas iglesias, en muchos llamados cristianos, que ya no sabe si es una cosa o es otra. Es una gran mezcla. Tan común se les había hecho ese mueble que pusieron un día en un carro tirado por bueyes. David también había pensado que podía ser así y vio la muerte de uno allí. Dijo, no es esta la forma. Y pudo comprender que la presencia de Dios, o pudo comprender que el arca solamente podía ser llevado sobre hombres santificados y no por métodos humanos. Solamente sobre hombros de hombres santificados y no por métodos humanos. ¿Sabe que eso mismo le sucedía a aquel hijo pródigo que había quedado en la casa? Recuerdan que la parábola del hijo pródigo dice que uno se fue, tomó todas las cosas, malgastó todo, pero poco dice la escritura de aquel que había quedado. Aquel que había quedado es uno que se había acostumbrado a estar en la casa del Padre. Siempre estaba en la casa del Padre, pero por pensar que estaba en la casa del Padre ya no necesitaba tener relación con el Padre. Quizás había perdido o había dejado de conocer su voz. Ya no conocía su fragancia. Quizás no conocía ni siquiera el dolor que sentía el padre por ese hermano que se había ido, por ese hijo que se había apartado. De pronto quizás lo veía al padre allá parado en la calle, esperando al hijo. ¿Qué lo espera este? Si se fue, que se vaya, ya está. No conocía, no sabía lo que sufría el padre. No lo servía porque sabes que ya no lo amaba. No lo servía porque otras cosas habían llenado su vida. Es más, sí, yo estoy siempre en la casa, yo siempre te sirvo y a mí no me das nada. Quizás le servía solamente por algo para que le dé. No porque lo importante era estar con el Padre. Era más interesado que otra cosa. Vivía en esa casa, pero lo desconocía al Padre. Y sabes, también le pasaba lo mismo a los fariseos. Tiempo después, Jesús andaba entre ellos. Jesús, aquel que había sido profetizado, lo que la Escritura había dicho, conocían, esperaban al Mesías, y Jesús ya estaba allí entre ellos y decía, no, vos no sos, esperamos a otro, no, distinto esa voz. Y allí en San Juan 5, 39 al 40, en la Nueva Traducción Viviente, dice, ustedes estudian la Escritura a fondo, Jesús les decía, porque piensa que ella le da vida eterna. Ustedes la conocen a la Escritura y creen que es ella la que lo va a salvar. Pero las Escrituras me señalan a mí. Ustedes idolatran la Biblia, pero no quieren al Dios de la Biblia. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida.
¿Están entendiendo la diferencia? ¿Están entendiendo la diferencia de tan solamente tener un culto o hacerle culto a Dios? ¿Están entendiendo la diferencia entre servir a Dios o servirle porque le amo o hacerlo como para Él? O cada vez que levanto mi voz, mis manos, mi oración o algo por Él, es porque le amo y porque me acerco a Él, porque me vengo a humillar, porque quiero ser santo, porque quiero agradarle. Cuando eso perdemos, cuando no podemos ver a Dios o cuando nos acostumbramos, es el momento que hemos perdido la capacidad de decir, como dijo Moisés: no me voy si tu presencia no vas conmigo. En otra ocasión dijo: muéstrame tu gloria. Hemos perdido esa capacidad de vernos necesitados y decir: perdona mis pecados, usa mi vida, purifica mi vida, santifica mi vida. Hemos perdido esa capacidad de decir: Dios, te amo, te adoro. No importa la situación que yo hoy me encuentre, pero a ti te quiero adorar. Llena mi corazón hasta que sobreabunde, llena mi corazón hasta que se llene completamente. No vemos cada día como una oportunidad más, donde voy a acercarme a Dios, donde yo quiero más de ti, quiero rendirme más a ti. Si no vemos capaz, como solo una costumbre. Hoy es el día de reuniones y arrastrando los pies voy. ¿Por qué? Y porque tengo que ir, y porque tengo que tocar, y porque tengo que abrir la iglesia, y porque tengo que estar. Y porque si no el pastor después se enoja y ¿por qué no vino? No, mentira. Y perdemos esa gracia de adorarle a Él. Se nos hace una carga venir delante de Dios. Se nos hace una obligación. Y hasta a veces lo consideramos un tiempo perdido. Perdemos ese deseo. Señor, lo que hasta ahora vi me agrada. Señor, pero yo quiero más. Yo quiero más de ti. Yo no quiero tan solamente ayer ya pasó, te necesito hoy de nuevo. Lo que ayer fui ya pasó y hoy soy necesitado nuevamente. Vengo ante ti, quiero agradarte, quiero servirte, quiero amarte. Que nunca lo sagrado se vuelva común, que nunca lo sagrado se vuelva secular, que nunca lo sagrado se vuelva profano, sino que cada día lo sagrado se vuelva más santo, lo sagrado se vuelva más reverente, yo me vuelva más humillado delante de Él y cada día lo ame más. Quien pierde la capacidad de asombro de un Dios excelso, quien se aleja de la necesidad de humillación y agradecimiento delante de Dios, está perdido dentro de la casa y ha tomado lo santo y lo ha transformado en carnal. Amén. Que esta palabra pueda enseñarnos, que el Espíritu Santo nos lleve a humillarnos más delante de Él, que no podamos acostumbrarnos a las cosas santas, porque cuando pensamos que nos acostumbramos es cuando lo estamos perdiendo. Que lo santo, lo sagrado, se vuelva cada día más importante para nosotros. Que lo santo pueda ser mi búsqueda de cada día, que yo pueda humillarme, que yo pueda arrepentirme, que yo pueda saber que ese Dios, que es el Dios de la antigüedad, que es el Dios eterno, que es el Dios de amor, es mi Dios y hoy es poderoso.
Amén. Señor, te alabamos a ti. Perdona por las veces que nos hemos acercado a ti, tantas veces por costumbre, tantas veces solamente por hasta renegando. Señor, pero que podamos entender y que cada día necesitamos más y más. Que tu presencia en nosotros se haga cada día más poderosa, que podamos humillarnos delante de ti, que podamos reconocer que tú eres un Dios celoso, que reconozcamos que tú eres un Dios santo. Señor, limpia nuestras vidas, perdona nuestros pecados, cambia nuestros corazones. Señor, que cada día nos acerquemos más y más, Señor, que encontremos esa fuente de vida eterna en ti. Que tu palabra sea esa fuente de vida, esa agua, Señor, que sacia nuestra sed. Que tu Espíritu Santo sea aquel que habla a nuestros oídos y podamos obedecerle y podamos seguir sus consejos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, necesitamos cada día más de ti. Señor, que nunca nuestras manos inmundas toquen lo santo, sino que podamos venir ante ti, Señor, limpios, pero limpios porque nos hemos arrepentido, pero limpios porque necesitamos y reconocemos que necesitamos de ti. Señor, ayúdanos a vivir una vida en santidad. Ayúdanos a vivir caminando por tus caminos. Ayúdanos a vivir según tus mandamientos y tus ordenanzas. Señor, que no sea una costumbre acercarnos a ti, sino que sea agradable, que sea amor, que sea porque te necesito, que sea porque te amo, Señor. Señor, guarda nuestras vidas. Gracias por esta palabra, Señor, y que no queden solamente en el corazón allí dando vueltas, sino que las pongamos por obra y nos acerquemos a ti en la búsqueda de tu presencia. Gracias, Padre. Tu hermoso nombre. Amén.